Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de Letrero, el programa de literatura de Canal 22. En esta nueva emisión abordaremos un... Discúlpenme un momento. Bueno. Mamá. ¿Qué pasó? Pero es urgente. No, sí es urgente, dime. Estoy grabando. Sí, mamá, sí comí. Sí, bien. Comí bien. ¿Qué pasó? No estés preocupada. Sí, estoy grabando el letrero. Sí, mamá, me siguen pagando lo mismo. No hay más presupuesto en el canal, me siguen pagando lo mismo. Pues, ¿cuánto quieres que me paguen? Bueno, ¿qué te parece que tenemos esta discusión en otro momento? No, mamá, no me pueden esperar. También tienen trabajo. Todos tenemos trabajo. No me pueden esperar. Mira, yo te hablo en unos 5 minutos o 5 horas. Bueno, más bien como en 5 días, ¿eh? Yo te hablo, ¿eh? Besitos, ¿eh? Bye. Antes de ser tan inoportunamente interrumpido, decía yo que esta primera emisión de la nueva temporada de Letrero estará dedicada a la madre, omnipresente, aún en su ausencia. Madres infanticidas, por ejemplo, de las que se ocupa Tania Huntington, nuestra jefa de información. Padres muertos también, esperemos que no sea por culpa de las madres infanticidas. De ellos se ocupa José Ramón Ruiz Sánchez. El nuevo conductor del Letrero, Hernán Bravo Varela, aborda una de las madres más entrañables de la literatura, la del escritor francés Albert Cohen. Entrañable, pero también triste, es la historia de la madre de nuestro entrevistado central, Julián Herbert, quien ha escrito una prodigiosa novela sobre ella. En nuestra pieza final, Francisco Mata Rosas, fotógrafo de ambientes rudos, fotografía a partir de un texto rudísimo y materno de James Ellroy. En nuestro texto gestual, Carlos Alberto Orozco encarna en Roland Barthes para presentarnos, más allá de las palabras, el diario del duelo. Y nuestro lector invitado es Carmen Correa, y en nuestra instantánea está la poeta Encia Verducci. A toda madre, ¿no? Esto es El Letrero. Bienvenidos. ¡Ñe! Gemimas son muchísimos. Pues te los comes todos. Bueno, sí, así por las buenas, sí. Tú me vas a perdonar, pero no tengo otro de otro tamaño, así que te vas a conformar con eso cubierto. Yo entiendo. Así son las madres asesinas. Vale. Si no, mira lo que tiene que decir Tania Huntington. ¡Ñe! Hay actos tan terribles que provocan la ira de las fuerzas sobrenaturales. Estos llevan el nombre polinesio de tabú y abarcan desde dar un paso en falso o faux pas en los salones de baile de Luis XIV hasta el incesto entre padres e hijos y hermanos, que es casi universalmente prohibido, hasta en los salones de baile de Luis XIV. Evidentemente, los tabúes han resultado ser temas predilectos para la literatura, que se dedica desde hace muchos siglos a decir lo que no se dice. Uno de estos temas es el infanticidio, porque no solo existen las madres abnegadas, aquellas que nos dan vida, sino también las destructivas, que nos la quitan. Una pregunta. En Hansel y Gretel, el cuento de tradición oral rescatado por los hermanos Grimm, ¿quién es peor? ¿La bruja que quiere comerse a dos pequeños e indefensos niños? ¿O la madre, porque en la versión original es la madre y no la madrastra, que los abandona 2 veces para que mueran de hambre en el bosque? Según los miembros de la Asociación Mundial de Psiquiatría, esta madre sin nombre e innombrable
caería en la categoría de infanticida por abandono o de perpetradora de maltrato fatal. En cuanto a los niños, bueno, por fortuna, resultan no ser tan indefensos. El rubro mental de venganza contra el esposo está más que cubierto por Medea, la protagonista de una tragedia griega escrita por Eurípides, quien mata a los hijos de Jasón, que también son los suyos, porque se siente ardida. Tiene sus razones. Después de valerse de su ayuda para conseguir aquel vellocino de oro y volverse héroe, Jasón decide exiliarla para poder casarse de nuevo con una princesa más presentable, menos bárbara. En su ambición ciega la rechaza, solo para enterarse de que ni la furia del infierno es comparable a la de una mujer desdeñada. Implacable, Medea no para hasta despojar a Jasón de todo lo que tiene, aun cuando eso implique perder también todo lo que ella posee. Luego, para un diagnóstico psiquiátrico de infanticidio altruista, tenemos a Sethe, la protagonista de Beloved, novela que ganó a Toni Morrison el Pulitzer y, unos años después, el Nobel. Sethe es una esclava que logra escapar al estado libre de Ohio. Desafortunadamente para ella, el Acta de Esclavos Fugitivos de 1850 permite que su amo la secuestre y la lleve de vuelta a Kentucky, con todo e hijos. Cuando llegan por ellos, Sethe mata a su bien amada hija menor con tal de evitar que viva como esclava. Es un crimen comprensible, pero no por ello menos terrible. Nos fascina lo indecible, siempre y cuando se diga literariamente y no invada el mundo real. Diego nunca me habló de usted. ¿Cómo? ¿Mi vieguiño? ¿Mi vieguiño nunca te habló de la tía Jemima? Nunca. Claro, nacen, lo ve uno crecer, se reproducen, se reproducen y se reproducen y se reproducen. Claro, y la olvidan a uno. Así son los hijos. Los hijos. ¡Hijo! ¿No dijo usted que era la tía? No, tú no me hagas caso, eran tonterías, ridiculeces, tonterías de la tía Jemima. Lo que no es una tontería es lo que está haciendo Francisco Matarrosas. Mi nombre es Francisco Matarrosas, soy fotógrafo y soy docente en la Universidad Metropolitana de Coajimalpa. Originalmente yo me quería dedicar al periodismo escrito. De hecho, la crónica, en particular la crónica urbana, es lo que más me gustaba. Y la fotografía siempre fue como algo paralelo que siempre estuvo presente en mi vida, entre hobby y herencia familiar. Hice todos los intentos posibles por dedicarme a otra cosa que no fuera la fotografía, pero fue imposible. Luché contra eso, traté de estudiar cine, traté de escribir y la foto ya estaba marcada. Y entonces, terminando la carrera, en 1985, me invitan a colaborar en el periódico La Jornada y desde entonces hasta la fecha, dedicado de tiempo completo a la fotografía. Principalmente hago fotografía documental, pero desde una perspectiva más metafórica, más libre. No una perspectiva periodística, sino más intentando crear y construir historias a partir de hechos reales, ¿no? Es una combinación entre ficción y documental, eso es lo que principalmente hago. Mi trabajo se ha podido mostrar en 50 países hasta ahora y las exposiciones, sumando colectivas e individuales, superan un poquito más de las 150 por ahí. Yo recibo una invitación de Canal 22 convocándome a realizar una pieza fotográfica en base a este texto de James Ellroy del libro Mis Rincones Oscuros, una novela muy interesante porque además de pertenecer al género de la novela negra de la ficción, esto está basado en, según nos relata James Ellroy, en hechos de su propia vida, ¿no? O sea, el cómo descubrió él a su madre muerta y cómo esto es una obsesión que lo persigue toda la vida. Entonces a mí se me ocurrió vincular este texto con la situación del país en la actualidad, con la situación en particular de los feminicidios. Entonces lo que yo quiero hacer en esta imagen es referirme, desde luego, de una manera no literal, no exacta al texto de Ellroy, pero actualizarlo, contextualizarlo con el México de hoy, con esta violencia contra las mujeres. Entonces ahí estoy haciendo yo esta mezcla que responde a esa invitación, ¿no? Al espíritu del programa, que es esto: generar una pieza
a partir de un texto que sea el detonador del contenido, que sea el detonador creativo, ¿no? Entonces esa es la mecánica. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Drome, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Ay, tía Jemima, tienes manos de diosa. Oye, pues con estas manos de negrona que tú ves, saqué adelante a mi viejito. Lavé piso. Hice tortilla. Tendí camas. Todo con estas manos de madre. ¿Madre? Lo que pasa es que me estaba preguntando a ver a qué hora llegaba Dieguiño. Bueno, si no se apura, no va a llegar a ver a Julián Herbert. Pues coño, que se apure. Julián, yo estoy verdaderamente asombrado por el trabajo que me costó conseguir Canción de Tumba, la novela más reciente que has escrito, porque no es un libro fácil, es un libro que tiene muchos juegos con el estatuto del lector, con el estatuto del narrador, con la posibilidad de la realidad y de la verdad en la literatura. Entonces, ¿cómo te explicas que haya concitado tal entusiasmo un libro, diría yo, tan exquisito y tan tramposo? Me gusta eso de tramposo. Es tramposo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que no tengo la menor idea. Parte creo que tendrá que ver con la historia, pues. La historia necesariamente... yo quisiera que el libro se vendiera más por estas otras características literarias, ¿no? Preferiría... Creo que la historia vende mucho, pues. Una historia de amor madre-hijo, es una historia acerca de la muerte, es una historia acerca de la prostitución, es una historia acerca de la violencia. Entonces, creo que son temas que pegan de manera así como inmediata, ¿no? Lo que me parece muy notable de Canción de Tumba es que, digamos, está postulada, primero que nada, como una novela autobiográfica desgarrada. Empiezas a lanzar pistas desde el principio de la narración que llevan a uno a identificar al narrador con el autor, con Julián Herbert. Y de pronto empiezas a derrumbar esas pistas, a veces sí y a veces no, y hacernos conscientes de que esto es una novela. Y en ese camino a decirnos, toda novela es siempre un constructo, la sinceridad literaria es siempre una impostura, que es un discurso recurrente en la literatura posmoderna, pero no en una novela autobiográfica desgarrada. Bueno, ¿no? yo empecé a escribir este libro en el hospital, y de una manera defensiva además, de una manera defensiva, no en la catarsis de la recuperación, de la manera defensiva más elemental, que es que hay unos horarios muertos dentro del hospital que son terribles, que son lo más cercano que yo he experimentado a la locura. Y cada quien se defiende con lo que puede, ¿no? El cinismo nunca ha sido mi vocación, pero sí creo que hay una... Hablo de este cinismo que lo relativiza todo, esa nunca ha sido mi vocación, pero sí una distancia, tratar de tener una distancia crítica contigo mismo como persona, pero fundamentalmente como escritor, ¿no? Bueno, pues como poeta lo has hecho mucho, es decir, en Kubla Khan Ese era- juegas con eso a partir de la tradición, de la visión posmoderna y de ti mismo, ¿no? Claro. Yo tengo la impresión de haber entrenado mucho tiempo, sin saberlo, para escribir este libro, y creo que parte de ese entrenamiento es el construir una relación intensa, compleja, comprometida, irónica también con el pasado. Lo que se fue adhiriendo, para usar una palabra que un día me asestó Julio Trujillo, que creo es muy, muy lúcida la mirada de Julio en ese sentido, de que yo escribo dejando que se adhieran cosas. Y bueno, aquí era un poco eso, leer la memoria familiar con ese compromiso escéptico, de alguna manera,
con el que leo la tradición también. De leer Canción de Tumba parecería que esa transición fue Oscar Wilde, ¿no? Claro, aunque hay una Es cosa... quizás el autor más citado en la novela. Sí, bueno, yo decía que más que ser un homenaje a mi mamá, este libro era un homenaje a Oscar Wilde y específicamente a De Profundis. Ahora, De Profundis no es un texto concebido para ser publicado. De acuerdo, pero me pregunto francamente si un escritor alguna vez escribe un texto que no haya sido para ser publicado. Leo De Profundis y me parece difícil creer esa ficción de que Wilde no estaba consciente de que ese documento podría hacerse público. Me parece que, bueno, es que es un tema bien complejo. El gran ejemplo de esto es la declaración frontal de Chateaubriand de decir, claro que esto se va a hacer público, solo esperen un poco, déjenme morir algunos años y luego ya hagan lo que quieran con esto. Entonces, sí creo que hay esa tensión. Yo, en todo caso, estoy dispuesto a brincarme la obviedad de que alguien busque estos papeles un día en mi escritorio. Mejor van de una vez, ¿no? ¿Cómo extrañaba coser los pantaloncicos de mi Dieguito? ¿Qué haces en mi sueño, Diego? Llevo horas esperándote en la vigilia. Tengo a alguien muy importante a quien presentarte. Mi madre. Venga, chico. ¿Tía Jemima es tu mamá? Mira, ¿de dónde crees que saqué esta barba? Tía, tu mamá. No, despierta. No. ¡Despierta! No voy a ver mi reportaje. ¿Está loco? En un momento hipnótico y maravilloso de un texto sobre Platón, Derrida interrumpe sus largos párrafos con una pregunta. ¿Qué es un padre? Los ensayos de Derrida siempre son espacios donde se oyen otras voces. El filósofo apenas las modula con sus preguntas. ¿Qué es un padre? Y a la pregunta acude Freud a responder. Un padre es un padre muerto. Aunque en su insuperable biografía de Freud, Peter Gay señala que pocos años después de 1913, la base etnográfica de Tótem y Tabú se había desmoronado por completo, un padre sigue siendo un padre muerto. Freud, que sabe desdecirse, no se desdice. Y si una banda de hijos nunca se unió en realidad para asesinar y devorar a su padre, desde luego lo hizo en nuestro imaginario, lo sigue haciendo. Lo prueba cada representación de Edipo Rey, insiste en Hamlet y Pedro Páramo. ¿Y no es acaso toda nuestra literatura sobre la violencia, la de la revolución tanto como la reciente sobre el narco, literatura sobre un padre muerto? Pero quiero preguntarme hoy otra cosa. ¿Existe una literatura sobre la madre? Y más exactamente, ¿existe una literatura sobre la madre muerta? Si el padre muerto se convierte en ley, ¿en qué se convierte la madre muerta? En El extranjero de Albert Camus, se convierte en el nombre del umbral entre ley y ética, en la cifra para concentrar el paso de la responsabilidad como consenso social a una responsabilidad individual. Con la muerte de la madre, al parecer, se dispersan las mores, las maneras de los antepasados. Pero sobre este ejemplo conocidísimo, prefiero las páginas perfectas que Sergio Pitol ha dedicado a su madre muerta. Su madre, que profundamente deprimida, caminó hasta las aguas del río y se suicidó. Las mejores páginas de Pitol son siempre laberínticas, incumplen la meta que prometían, se desvían, primero de manera imperceptible, por una distracción o una peripecia o un recuerdo fascinante, pero además la desviación se construye con una lógica irresistible. Algo nos asegura que el narrador no se aparta de su verdad. Y eso sucede en El arte de la fuga. La visita al hipnotista de Guadalajara tiene como meta ayudar a Pitol a escribir, desbloquearlo, pero conforme se interna en sí, lo que aparece es algo distinto, el paisaje de su infancia. No solo es potrero, sino un momento preciso. La época en que su tristeza se vuelve insufrible y la madre decide abandonarlo todo, incluyendo al niño. Camina hasta el río y después la encuentran ya ahogada. Con ternura perfecta, Pitol nos ha llevado por meandros a la causa última de su rareza. ¿En qué se convierte una madre muerta? En olvido. Pero el olvido, como nos enseña Derrida, es uno de los nombres secretos del recuerdo. Olvido es lo que no vuelve, sino cuando no lo solicitamos, pero que desde su aparente silencio acomoda nuestras palabras y nos desvía hacia the road less traveled by, hacia el sendero solitario de los raros.
por fin vamos a empezar a armar el set. Debe de estar por llegar en unos minutos Grecia, que va a ser la modelo de la primera toma. Vamos a empezar a armar el set, a colocar la luz y a colocar la escalera donde va a ser el tiro. Así es que, muchachas, vamos a darle. Ella probablemente la vamos a acomodar en esta zona, en esta parte. Entonces, vamos a colocarla abierta de tijera hacia allá. La muerte es ella, no quiero caerme yo ahí. La escalera es para hacer una toma cenital. Es que aquí lo que más me interesa es ver la luz de atrás, cómo está. El flash de atrás está a toda la potencia, ¿te acuerdas? Ok, mira, el texto, te voy a explicar. El texto, James Ellroy es el autor. Esto es un fragmento del libro que se llama Mis Rincones Oscuros. Me voy a basar yo en estas fotografías de Fernando Brito, que tienen que ver con la violencia del narco en Sinaloa. Basarnos en esta idea y mezclar entonces esta situación de México con este texto de James Ellroy de encontrar a su madre muerta. Dice, mira, una vulgar noche de sábado acabó contigo. Moriste de manera estúpida y violenta y no tuviste los medios para defender tu vida. Tu ida a la seguridad fue un breve respiro. Me llevaste a tu escondite como un amuleto de la buena suerte. Te fallé como talismán. Por eso, ahora me presento como tu testigo. Tu muerte define mi vida. Quiero encontrar el amor que nunca tuvimos y explicarlo en tu nombre. Quiero hacer públicos tus secretos. Quiero borrar la distancia que nos separa. Quiero darte aliento. Ahí está padre. Está padre. Miren, ya la maquillé yo acá mejor, ¿eh? Estamos casi listos. Grecia ya quedó caracterizada. Elide y Maru la maquillaron perfectamente. Entonces vamos a la locación a hacer la foto. Esta mano, como la tenías encima, así, totalmente suelta. Esta pierna, dóblala un poquito. Súbela un poquito más, menos. Ahí. Vamos a hacer una primera toma. Así como lo hiciste, escóndelo un poco. Más. Ahí, eso está bonito. Esta posición ya quedó. Vamos a intentar en otro ángulo. Vamos a la segunda toma. Vamos a hacer otra versión igual, con la misma idea. El cuerpo encontrado, la mujer muerta, refiriéndonos otra vez a los feminicidios, ahora en una situación un poco más urbana. Vamos a ver cómo nos queda. Más atrás. Sí. Déjame checo nada más. Listo. Este ya quedó también. Ay, y Diego, ¿por qué tarda tanto? No seas impaciente, mijito. No lo serías si como yo soportaras una ausencia de 20 años que me pesa a mí como madre. No, como tía. Digo, como tía, que no lo he visto en 20 años, coño. Con mucho tiempo. ¿Y si mejor la invito a que veamos a Encia Verducci? Vamos. Yo soy Encia Verducci, soy poeta y editora. Yo crecí en el sur de México, en un lugar muy lindo que se llama Campeche. En los años 70 no había televisión, solamente estaba el cine y las bibliotecas privadas. Y entonces siempre mi relación con los libros fue muy especial. Y tengo mis diarios de los 8 y de los 10 años. He logrado reunir alrededor de entre 25 y 30 libretas a lo largo de mi vida. Y de pronto encuentro ciertos poemas que me doy cuenta que son un fusil de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, a mí me ponían a leer a Sor Juana Inés de la Cruz porque, claro, por el ritmo era mucho más fácil aprender a hablar español. Entonces, y sí le escribí pero a un novio de la secundaria, un poema donde, bueno, no solo era un fusil de Sor Juana Inés de la Cruz, sino además era verdaderamente cursi, y yo creo que por eso nunca me hizo caso este muchacho.
Yo creo que escribo contra el olvido. En lo que yo escribo, en mis poemas, trato de recuperar toda ese paraíso perdido que fue accidentado y muy rico al mismo tiempo, ese mar de la infancia, de pasar de una lengua a otra, de aprender a vivir en un país que era y no era mío. Digo, mi madre era mexicana, pero no acababa, uno es de donde habla, ¿no? México me dio el tesoro más grande que yo puedo tener, que es la lengua, que es el idioma. Yo escribo en español y aunque el italiano es mi lengua materna y lo sigo hablando con mi padre, con mi familia, el idioma en el que uno habla todos los días, el idioma en el que uno escribe y el idioma en el que uno piensa es su lengua. Yo le debo mucho a este país. Yo soy mexicana y soy campechana y tengo ese ritmo sureño que me regaló este país, México. Uno no es uno, uno es muchos. Y en ese conjunto de personas que habitan en uno, cada uno tiene una preocupación y cada uno escribe en contra de algo. Pero el conjunto o el cuerpo que reúne a estas esencias escribe contra el olvido. En el caso de la poesía, mis primeros 2 libros, el primero fue todo un ensayo de cómo se debía escribir poesía, redescubrir tus temas. En el segundo empecé a descubrir una encia que yo no conocía a partir de mis propios versos. Es un poco extraño, creo que la escritura también es una manera de conocerse. Y por otra parte, ahora estoy terminando un libro de poemas que nada tiene que ver aparentemente conmigo. Es sobre un hombre que estuvo recluido en un psiquiátrico en la ciudad de Volterra, en Toscana, pero en realidad lo metieron por problemas políticos hasta que lo terminaron volviendo loco. Me doy cuenta que es algo que tiene que ver mucho más de lo que yo pensaba conmigo, que no es solo la historia de este hombre, sino también, de alguna manera, es mi historia contra el horror de las dictaduras, contra el horror de la falta de democracia en un país como era Italia en los años 30, con las camisas negras. Lo que uno escribe tiene que ver con su vida, con sus experiencias, con sus descubrimientos, con sus enojos, con todo lo que a uno le rodea, ¿no? Pero el escritor tiene la capacidad de reinventarse y reinventar esa realidad a partir de otras realidades. Una cosa es decir que me subí a los 7 años a un árbol de mango o de caimito, y otra cosa es decir que sí me subí a un árbol de mango y de caimito y que de pronto me lancé al aire y pude volar. Puedo volar porque yo lo escribí. Bueno, pero no te vayas tú a creer que lo único que sé hacer es coger. Bueno, no solo, pero... Es decir, también sé leer, y mucho. Mucho talento escondido. Bueno, un poquito evidente, pero si quieres te muestro un poco de mi talentico. Un poquito más. Bueno, ¿por qué no vamos a la sección?
Llorar a la madre, asegura el narrador francés Albert Cohen al comienzo del libro de mi madre, publicada en 1954, es llorar la infancia. El hombre quiere su infancia, quiere recobrarla. Y si ama más a su madre, conforme avanza en edad, es porque su madre es su infancia. Nacido en la isla griega de Corfú y proveniente de una familia judía que pronto habría de establecerse en Marsella, Cohen escribió en poco más de 100 páginas un cuento para niños huérfanos y su gran novela amorosa. A diferencia de Bella del Señor, en la que Cohen hace un minucioso recuento de daños entre dos amantes previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el libro de mi madre narra un amor correspondido, lejos de aquella familiaridad que Freud tachara de siniestra, acaso frenado por la muerte. En breves capítulos, con una ternura apenas distinguible de la ferocidad, Cohen da cuenta de los trabajos y los días domésticos de una madre enteramente dedicada a su único hijo. Entre libros de escuela forrados con esmero, manos temblorosas y papel barato, entre paseos por la calle, lentos y torpes a raíz de su obesidad, entre cartas, historias de la Biblia, mimos, arias de ópera cantadas al planchar la ropa y pequeños gustos culpables a la hora de comer, entre un sinfín de imágenes, recuerdos y otras baratijas guardadas en el ropero de este volumen, la madre de Cohen aparece como uno de los personajes más conmovedores de la literatura moderna, protagonista a la sombra de su biografía, heroína anónima que dio la vida que no tuvo por el hijo, su patria de carne y hueso. Alabadas sean madres de todos los países, alabadas sean en su hermana mi madre, en la majestad de mi madre muerta. Madres que no se cansan nunca de servirnos y de taparnos y de arroparnos en la cama, aunque tengamos 40 años, que no nos quieren menos porque seamos feos, fracasados, envilecidos, débiles o cobardes. Madres que a veces me hacen creer en Dios. Escribe Cohen. Requiem a la madre y la niñez, el libro de mi madre, es un tratado sobre el rabioso arte de sobrevivirlas. La madre, a un tiempo Virgilio y Beatriz, guía a Dante Cohen por ambos paraísos perdidos. Pero todos cuantos entran ahí, sean o no lectores huérfanos, recuperan la esperanza de la memoria, esa forma humana de la resurrección. Relájate, suelta el cuerpo, inhala y ve cómo la piel va recibiendo los efectos de la pomada de yuca de la tía Gemima. ¿Pero cómo me voy a relajar? Si no llega Diego voy a tener que hacer el programa solo. Tú tranquilo, mijito. Nos vamos a un corte, regresamos con el texto gestual y luego ya me cuentas qué pasa. Coño, se me caen todos.
Pues mira, yo siempre he dicho, si la vida te da limones y no tienes un rosito blanco que sea muy barato para mezclar, pues aprende a hacer limonada, coño. Tía Jemima, ¿por qué vamos a brindar? ¿Nomás así? Pues yo brindo por Dieguiño, el hijo de mis extrañas. Hijo de su madre. ¿No llegó a la entrevista de Julián Herbert? Ay, sí, claro, un desarrapado, maleducado. En Canción de Tumba, la novela más reciente que has escrito, uno de los personajes cita una descripción de Attenborough del pepino de mar. Este organismo que excreta sus entrañas como mecanismo de defensa. Y entonces uno en su infinita ingenuidad dice, claro, está hablando de sí mismo como escritor y está, digamos, finalmente consignando cómo funciona el proceso literario y el proceso de una novela como Canción de Tumba, efectivamente. Y resulta que unas páginas más adelante vuelves a hablar de esto y lo consignas como un mecanismo no literario, sino humano, como un mecanismo al que recurrimos todos los seres humanos, seamos escritores o no. ¿De veras tenemos mecanismos tan sofisticados los seres humanos, independientemente de la herramienta literaria, que tan útil es para esto? No tengo la menor idea. No, bueno, lo plantearía de dos maneras en todo caso. Una es que finalmente sí, ahí hay un personaje literario que se llama igual que yo y que le pasan cosas más o menos semejantes, pero que no deja de ser un personaje literario, ¿no? A mí me emociona mucho cuando alguien me pregunta por Mónica o por Leonardo, que yo los tengo en mi casa, y que de vez en cuando que aparecen en la novela y que alguien me ha preguntado por ellos como personajes literarios. Me resulta un mundo alucinante, ¿no? Poder estar un poco entre esas dos zonas. Y cuando digo una cosa así sobre lo humano, digamos, pues lo estoy diciendo yo, pero también lo está diciendo un personaje que viene de una experiencia, que por más que haya sido una experiencia, y aquí paso a la segunda parte, por más que haya sido una experiencia real, por más que no todos, pero la mayoría de los datos, digamos, autobiográficos de la novela sean verificables, esto es una novela. No tendría el menor interés verificarlos, ¿no? Sí, es decir, para mí es el tema, digamos, la experiencia en última instancia, sí es la de la escritura. No tanto la de la biografía, es una superficie sobre la que te puedes trasladar, digamos. ¿Por qué decidiste explorar esto bajo forma de algo que se parece mucho a una novela y no de algo que se pareciera mucho a un poema? Porque yo creo que los materiales te van dando ciertas pautas. O sea, ¿tú sabes cómo vas a escribir cada idea que se te ocurre? No lo sé, pero no lo sé de manera revelada, digamos. Sí, ¿no? o sea, no te viene con la forma, pues. Pero sí, conforme voy trabajando, conforme voy construyendo, lo empiezo a notar. Sí creo en esta cosa, en esta cuestión que es una variedad de lo trascendente para mí, que es para mí la experiencia más cercana que he tenido a la trascendencia, como un no creyente, como un ateo militante, como dices tú, es la relación que puedes establecer con el lenguaje, que es una zona sumamente pantanosa, que te permite esa cosa de prolongarte en el otro, como decía Bataille, como una experiencia pragmática casi en el lenguaje, como hacemos ahora, pues, ¿no? Entonces, y cómo si dejas que el lenguaje del otro te construya, van apareciendo vías que son enunciados de significado, pero también de ritmo. Y a mí lo que más me interesa es cómo los materiales te hablan, digamos, por decirlo de una manera, otra vez metaforizando desde lo trascendente, cómo los materiales te hablan a través de un ritmo. Y sí creo que hay estructuras que se van complicando y van encontrando su cauce, digamos, ¿no? A ver, déjame hacer una relectura del asunto del pepino de mar que se me fue ocurriendo mientras te venía yo escuchando ahora. Finalmente, un proceso que a mí se me antojaba un proceso literario, es decir, excretar las entrañas como mecanismo de defensa, unas páginas más tarde aparece escrito como un proceso humano. Y me pregunto, escuchándote ahora hablar sobre la trascendencia a través del lenguaje, si no es que más bien todos los seres humanos alcanzamos esa trascendencia a través del lenguaje al construirnos a los personajes de nuestra historia y al construirnos nosotros mismos como personajes. Es decir, finalmente
todo es significado a partir de nuestras palabras. Es decir, no hay identidad en nuestra historia que no esté construida por nuestras palabras. Quizás eso también es un poco de lo que trata Canción de Tuma. Mucho. Lo otro, justo lo que trataba yo de monar con esta noción del lenguaje y de cómo los materiales se estructuran, tiene que ver con la memoria y con la memoria como un proceso vital. Es decir, nosotros no podemos recordar las cosas como sucedieron. Pero no podemos, no por una cuestión ética. Nuestro organismo no está diseñado para eso. Nos parecemos demasiado a Proust para eso. Claro, exacto. Nuestro organismo está diseñado, nuestras neuronas funcionan de tal manera que tienen que darle estructura a los recuerdos para que sean recuerdos. Desde ese momento empieza la ficción. Esta limonada no tiene madre, tía Jemima. No, el que no tiene madre es James Ellroy. Eso me lo contó Francisco Matarrosa. Vamos a hacer otra versión. Seguimos trabajando con el texto de James Ellroy. Como te había comentado, sí leíste el texto, ¿verdad? Sí. El pedacito este. Mira, yo me estoy tratando de apoyar en la estética de las fotos de nota roja. Aquí evidentemente son hombres, pero lo que me interesa es esta cosa del hallazgo del cuerpo en medio de la maleza, en medio de la naturaleza, el cuerpo abandonado ahí. Eso me llama mucho la atención. Entonces es un poquito la idea que vamos a trabajar. Aquí el texto no lo explica muy bien, pero lo que se está refiriendo el escritor es a su madre a la que encuentra muerta. Él la descubrió a los 10 años, carga con esta imagen toda su vida, de haber visto a su madre muerta. La madre aparentemente era, digamos que, poco cuidadosa con su hijo. No tenía, según explica él, una relación muy buena, y la mamá, bueno, pues iba de fiesta, andaba con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el personaje un poco es eso, ¿no? Una mujer que anduvo de fiesta y algo sucedió en esa fiesta que al día siguiente la encuentra en el cuerpo muerto. ¿Sí? Por eso la vestimenta, la actitud, el maquillaje, etcétera, es de esto, ¿no? Y como la post-jerga. Juerga, digo, ¿cuál jerga? Y mira, ven, te voy a enseñar acá, por favor. Tú vas a estar aquí acostada, el rostro hacia acá. Entonces por ahí es la idea, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a probar los vestidos. Sale y vale. Boca y rímel. Yo soy nefasta para eso. No, hombre, qué nefasta. No, de verdad. Sí. A ver, siéntate. En el Photoshop le vamos a poner los moretones y le vamos a poner el after day de la fiesta. A diferencia de la otra toma, lo que ahora vamos a intentar es referirnos de una manera un poco más literal a la descripción que hace James Ellroy de su madre. Yamina nos da perfecto, parece que en la descripción parece que el personaje fue diseñado para ella. Menos la edad. ¿Menos de edad? Entonces, pues seguimos con la misma dinámica de vincular el contexto actual de México con el texto de James Ellroy, que es en los 50s, pero tratando de ser un poquito más fieles en esta toma al personaje, a la actitud, a la descripción que tenemos de él, etc. ¿Sí? Madre de un niño de 10 años. Eso de las hojas quedó muy bien sin querer queriendo. Cruzadas, ¿no? Un brazo tirado. Ándale, excelente. Muy bien. Si ves que voy cayendo, Yamina, te quitas rápido. Entonces después toman la foto. Ajá. Ajá. ¿No? Documentado va a ser bueno. Ya. A ver si te puedes mover tantito para no estar tan pegada a este bambú, Yamina. Para hacia mi derecha. Hacia tu derecha. Ok. Listos. Ojos aterrorizados. Está padrísimo tu rostro ahí. Ok, ahí está perfecta tu luz, Elide. Déjenme checo nada más. Es más perturbador todavía verte los ojos. Espérame. A ver, 1, 2.
Excelente, ya quedó. Listo, Yamina. Perfecta, quedaste perfecta. Sacudió la cabeza y se enjugó rápidamente los ojos. Estoy muy triste. No tenía aún 50 años. Habría podido vivir todavía mucho tiempo. Pero, por otra parte, puede decirse que la muerte le será más leve que la vida. Estaba siempre sola. Era una extraña para todos. Nadie la necesitaba. Todos temían a mi padre. ¿Es que verdaderamente vivía? Se vive cuando se espera algo bueno, pero ella no tenía nada que esperar, solo humillaciones. El 25 de agosto de 1900, hacia el mediodía, tras una neumonía seguida de una apoplejía, el cuerpo de MN muere. Mi nombre es Carmen Correa y soy bailarina profesional. El libro se llama Una vida divina, pero especialmente es sobre el autor, Philippe Solers. Es enterrado el 27, en Rocken, en la bóveda familiar con un poco de música. Este libro es importante para mí, en tanto, primero por el descubrimiento de Philippe Solers. Philippe Solers es uno de los infantes terribles o terribles infantes a quienes muchos odian y muchos aman. Es un autor que navega entre lo cáustico, lo sarcástico, la crítica profunda a la sociedad contemporánea, a la cultura, a la política, a la religión, y navega hacia lo poético, hacia lo filosófico, hacia lo reflexivo. En verano se puede visitar su tumba a mediodía con un libro suyo en el bolsillo, Ecce Homo, por ejemplo, y pensar en ese pasaje de Zaratustra que se titula justamente En pleno mediodía. Una vida divina es una novela muy extraña porque retoma o toma los últimos 10 años de la vida de Nietzsche en su viaje o en su estancia en Venecia y después en los años en que lo declararon loco, y al mismo tiempo va entrelazando una historia de un filósofo, escritor, que se puede pensar que es el mismo Solers, aunque no, y va entrelazando la historia de este filósofo en el siglo XXI y su relación con su esposa y su amante, y va haciendo una crítica como al mundo contemporáneo. El libro va muy cargado de sensualidad, tiene una parte muy, muy, muy fuerte sobre sensualidad, ¿no? Sobre sexualidad, sensualidad, pasión. El sabor de este libro, agridulce. Agridulce. Muy dulce por momentos, agrio por otros. Lo que he descubierto con Solers es mi complejidad. O sea, yo un día me di cuenta que no soy complicada, sino muy compleja, ¿no? Como un viento delicioso danza invisiblemente sobre el mar inmóvil, ligero, ligero como una pluma. Así el sueño danza sobre mí. Yo me he visto muy reflejada en este libro y en el autor. El arte como única fuerza de resistencia a toda voluntad de negar la vida. El arte como actividad metafísica de la existencia. Ay, tía Jemima, tranquila. Mire, para el recuerdo familiar solo hay una explicación y sigue siendo la de Freud. Y la verdad, si queremos entender lo que significa la maternidad, el complejo de Edipo... ¿De Electra Garrigó? Pues sí. Lo que tenemos que hacer es leer la biografía de Freud, y de las biografías de Freud, que no son una sola, creo que la mejor, sin duda, es la de Peter Gay. ¿Por qué?
porque al mismo tiempo que lee los textos clásicos freudianos y hace una interpretación sumamente competente, también tiene esa lectura de la familia complejísima de Freud, de los celos, del confundir a su hermano mayor con un padre, de el tener confusas esas posiciones familiares. Y además, Peter Gay narra con enorme dignidad incluso los puntos más flacos de la vida de Freud. El momento, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, en que ha perdido a su clientela y está muy preocupado por dinero, y escribe una serie de cartas a sus amigos en Londres, a la gente que integraba ya la sociedad psicoanalítica, pidiéndoles galletas y sobre todo cigarros. Y el punto final de la vida de Freud, por ejemplo, está narrado con una ternura, con una compasión infinita, cuando el cáncer le invade la boca, pierde parte del maxilar inferior y a pesar de eso sabe que tiene que seguir produciendo. Él produce hasta sus últimos años, se enfrenta a la muerte después de haber reflexionado a la muerte y el libro, a lo largo de más de 600 páginas, nunca pierde su pulso. Entonces, creo que eso le haría muy bien, tía. Pues suena muy interesante. Bueno, yo ahora te voy a compartir en un acto de reciprocidad cómo y con qué libro me enseñó a leer Dieguito. Mira. Pues se llama Pláticas de Familia, que son poemas y prosas de Luis Miguel Aguilar, un conocido poeta de su generación, de los años 50, nacido en los años 50, en Chetumal, y en este libro, Pláticas de Familia, que reúne poemas y prosas, Luis Miguel aborda el muy complejo y desde luego siniestro, para seguir con el término de Freud, asunto familiar visto desde muy diversas ópticas y por supuesto desde muy diversas formas y ángulos, ya desde el ensayo autobiográfico o desde el poema en verso o el poema versicular, hasta pasar por el relato. Nos da cuenta Luis Miguel de un padre desaparecido que de pronto reaparece después de décadas, de una madre que genera un extraño y conmovedor matriarcado, y especialmente en el que creo que es el texto estrella o protagónico de este libro, El lugar de la herida, una relación muy particular, probablemente en uno de los textos más intensos de la literatura mexicana de los tiempos recientes, sobre el nacimiento y la muerte del hijo del propio Luis Miguel Aguilar, todo lo cual da a esta miscelánea un carácter especialísimo para adentrarnos en las negruras y en los claroscuros de la gran familia mexicana. Pero esa paradoja, esa necesidad de saltar entre géneros, revela la verdad oscura de todas las familias, ¿no? Claro, cómo son en el ámbito doméstico ante la mesa y cómo son en la recámara o cómo son afuera. Eso marca muy bien las luces y las sombras de las grandes familias mexicanas, ¿no? ¿Y cuál es la verdad de tu familia? Pues la verdad es que yo soy... Pues bueno, logramos interpretar el texto de Mis Rincones Oscuros de James Ellroy. Me parece que el contextualizarla con la situación de hoy en México, de la violencia, de los feminicidios, creo que dio muy buen resultado. El trabajo espléndido de los modelos, el trabajo de postproducción, y bueno, pues lo único que resta es que vean la pieza terminada, que vean en qué culminó este proyecto creativo, y pues esperamos sus comentarios.
Como ha quedado claro a lo largo de esta emisión del letrero, es imposible significar la ausencia de la madre, porque es imposible significar que nuestro origen ya no exista. Así lo... Permítanme un segundito, por favor. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo? ¿Te vas de viaje? ¿Y a dónde te vas de viaje? ¿Y por qué te vas de viaje? Ah, con unas amigas. Y así, de buenas a primeras, sin avisarme antes. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Quién me va a hacer mi espagueti con elote? No, nadie sabe hacer el espagueti con elote como tú. ¿Y no te puedo acompañar? No, bueno, yo aquí aviso que... Ah, es un plan con tus amigas. Ah, está bien. Aquí me quedaré. Solo. Diviértete mucho, con tus amigas y les haces espagueti con elote, Seguro les va a encantar. Bueno. Te mando un besito. Adiós. Hay veces que uno quiere a su mamá.